Yo soy Joshua Honorio, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante trascendental en realidad, en lo que vendría a ser la carrera en general, porque no solamente vamos a hablar de células en sí, o sea, nosotros cuando hablamos de esta glándula vamos a englobar no solo un sistema, que generalmente lo asocian al sistema endocrino, sino también vamos a hablar de otros sistemas que involucra el sistema nervioso y además, bueno, en los últimos años se ha estado viendo que también involucra el sistema inmunológico. Entonces, es como que una compleja red interconectada entre sí para generar actividades cotidianas que parece que no son cotidianas, pero actividades que a la larga terminan pasando en nuestro interior, en nuestro organismo, por así decirlo. Entonces, es importante comprender de dónde deriva cada zona de la glándula, porque la glándula tiene zonas y comprender qué tipo de células las componen, porque de ese tipo de células que componen a esta glándula nosotros también podemos desprender patologías. Pero bueno, no sin más, ya para no andar mucho en ello, ya vamos a iniciar con la ponencia, ¿no? Que básicamente la he estructurado básicamente para hablar un poco de todo, obviamente sin dejar de lado el tema de la histología, pero ya vamos a ir repasando cada uno de ellos, ¿no? Ya, entonces, iniciando. Nosotros vamos a hablar de esta glándula primero dándole nombres, ¿no? La glándula hipofisiaria recibe otros nombres, como lo es la glándula maestra o la glándula pituitaria. No sé si han oído hablar acerca de un tipo de células que se conoce como pituicitos. Básicamente deriva de ese nombre, glándula pituitaria. Ya vamos a ver dónde se encuentran ubicadas esos famosos pituicitos. Pero en fin, esta glándula, a rasgos generales, pesa aproximadamente 0,5 gramos en hombres, un poquito menos en mujeres, pero tiene la particularidad de que esos 0,5 gramos que pareciera ser del tamaño de un guisante, aumenta en gran cantidad, en gran proporción, justamente en las mujeres, cuando las mujeres pasan por el embarazo. Porque cuando nosotros veamos más adelante esta glándula, nosotros vamos a ver que hay unas células que se llaman células lactotropas. Y estas células empiezan a aumentar en tamaño y en cantidad, haciendo que la glándula por ende también empiece a crecer. Entonces, este peso inicial de 0,5 gramos, un poquito menos en mujeres, termina llegando hasta un 1,5 gramos, 2 gramos, dependiendo de la cantidad de procesos de parto por el cual haya pasado la mujer. Generalmente estos pesos pues se dan en mujeres multíparas, con más, es decir, con más de dos embarazos, ¿no? Pero en fin, generalmente, bueno, no generalmente, casi siempre, obviamente, a diferencia de en algunas patologías, cuando no se encuentra esa cavidad ósea, esta glándula se va a encontrar ubicada centralmente en la base del cerebro, más respectivamente en la depresión de un hueso, que si se dan cuenta tiene como que la apariencia de una silla de montar, denominada silla turca, ¿ya? Esta silla turca, además, va a estar cubierta por la extensión de una meninge, que es la dura madre, que genera el diafragma de la silla, y este diafragma de la silla le va a conferir protección. Pero si se dan cuenta, este diafragma de la silla no es continuo en sí, o sea, tiene como un pequeño espacio, un pequeño hueco, que es por donde pasa una estructura que es el tallo hipofisiario. El tallo hipofisiario es importante porque me va a conectar a la glándula pituitaria, a la hipófisis, a la glándula maestra, con el hipotálamo. Cuando nosotros hablamos de hipófisis, vamos a tener que hablar de ejes. Eje, hipotálamo, hipofisiario, órgano. Eje, hipotálamo, hipofisiario, sistema. Entonces, esa conexión va a permitir que haya además, a su vez, un sistema complejo de irrigación que vamos a ver más adelante, y también un sistema complejo en el cual nosotros podamos recibir los factores estimulantes del hipotálamo a esta glándula. Ahora, muy aparte de ello, histológicamente, ojo, porque hay distinciones histológicas y distinciones anatómicas, histológicamente y funcionalmente hablando, nosotros vamos a encontrar dos porciones, dos partes de esta glándula. Una adenohipófisis y una neurohipófisis. La adenohipófisis básicamente se compone de tejido epitelial glandular, mientras que la neurohipófisis se compone de tejido nervioso. La adenohipófisis
va a constituirse histológicamente de una porción distal, que es la parte como que más redondita que ven acá, es la parte que ocupa la mayor parte de la glándula, de la parte de la adenohipófisis, la porción intermedia y la porción tuberal. La porción tuberal, si se dan cuenta, es como una pequeña bufanda que va a amarrar, no sé si cuando ustedes usan una bufanda, pues obviamente lo pasan o lo amarran, entre comillas, por su cuello, ¿no? Supongamos que este cuello es básicamente el tallo hipoficiario. Entonces, la porción tuberal va a estar, que si bien es cierto, es parte de la adenohipófisis, también llamada hipófisis anterior, como que se extiende a la porción posterior. Entonces, ahí es donde nace una de las complicaciones más características de este tema, porque yo les dije que esto es, bueno, esto es histológicamente, ¿no? Porque anatómicamente nosotros tenemos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Cuando hablamos anatómicamente, nosotros podemos tener en cuenta dos cosas. No, en realidad una, en realidad, que es dependiendo de la literatura que ustedes lean. Si se dan cuenta, la porción intermedia se separa de la glándula por una pequeña luz, ¿no? Cuando nosotros quitamos a la glándula, la traccionamos, un proceso quirúrgico, por así decirlo, lo que está hacia anterior de de ese espacio, si se dan cuenta, es la porción distal. Entonces dicen que anatómicamente se constituye únicamente de la porción distal y obviamente todo lo que está delante de él. Mientras que lo que está posterior es el lóbulo posterior de la hipófisis y compone a la porción tuberal, porque si se dan cuenta, la porción tuberal termina siendo como una extensión de la adenohipófisis y termina cubriendo la parte posterior del lóbulo. Entonces dicen anatómicamente que el lóbulo posterior es básicamente pars nervosa, porción nerviosa que es propiamente ya de la clasificación histológica, y parte porción tuberal. Ahora, hay otras literaturas que anatómicamente dicen de que la porción intermedia es un lóbulo intermedio, pero como les dije, es engorroso cómo manejan el tema de la macroscopía de la glándula, pero como nosotros estamos microscópicamente hablando, no vamos a meternos tanto en ese tema, ¿no? Pero solamente para mencionarles ello. Ahora, muy aparte de lo que estamos mencionando, el tallo hipofisiario básicamente se va a encontrar unido a esta pequeña elevación que es el tuber cinereum en la cara inferior del hipotálamo, que vendría a estar más o menos como que por aquí, y a nivel de su unión con la hipófisis, no sé si lo ven con el puntero, forma una pequeña sobreelevación que es la eminencia media, y a esa altura, si se dan cuenta, hay como que una forma de embudo que se llama o se conoce como infundíbulo, o también llamado receso infundibular. Básicamente eso es características generales de la glándula. Espero que se haya entendido, ¿no? Bueno, acá en la siguiente imagen, a ver, espérense. Ya. Acá en la siguiente imagen nosotros podemos apreciar lóbulo posterior, lóbulo anterior, y si se dan cuenta el lóbulo posterior es un poquito más pálido, ¿no? Es mucho, mucho más pálido, y vamos a tener solamente tejido nervioso. Entonces, histológicamente, como les estaba mencionando, la hipófisis se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Adenohipófisis, pars distales, pars intermedia, pars tuberalis, neurohipófisis, pars nervosa e infundíbulo. Ojo, el hecho de que yo llame lóbulo anterior a la adenohipófisis y lóbulo posterior a la neurohipófisis no quiere decir de que se clasifique así directamente. Tienen que hacerte la distinción. Si te dicen clasificación histológica o clasificación funcional, se rige en base a ello. Si te dicen anatómicamente, tienes que de alguna u otra forma ver cuál es la literatura que manda en su universidad, porque al menos lo que dice, por ejemplo, el Geneser de histología, que también menciona el tema de los lóbulos a nivel de anatomía, tiene una idea muy distinta a lo que menciona el Junqueira, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que en una parte dicen, no, de que el lóbulo anterior solamente tiene pars distalis y el lóbulo posterior tiene pars nervosa y pars tuberalis, pero después otro libro de histología te dice de que hay un lóbulo intermedio, entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. Pero ya, bueno, ya en términos generales,
ya lo que maneja, en realidad me parece que cada universidad en lo que respecta al tema de histología. Histológicamente, adenomhipófisis, pars distalis, intermedia tuberalis, neurohipófisis, par nervosa, infundíbulo. Pero bien, exactamente, yo les mencioné al principio de que es importante reconocer la embriología de estos tejidos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, estas pars que vemos provienen de tejido ectodérmico. En el caso de la adenomhipófisis, de tejido ectodérmico del techo del estomodeo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y la neurohipófisis de tejido neuroectodérmico. Lo vamos a ver aquí. Entonces, nosotros tenemos que ver que se va a desarrollar un divertículo denominado infundíbulo. Este infundíbulo va a estar situado básicamente en el tercer espacio ventricular aproximadamente y va a sufrir como que un crecimiento hacia abajo, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros vamos, primero tenemos que entender que es un origen embriológico dual. Hay un origen embriológico nervioso y un origen embriológico ectodérmico. En el caso del infundíbulo, estamos hablando del origen embriológico nervioso. Entonces, este crecimiento se va a dar del suelo del diencéfalo en dirección caudal, o sea, seguir para abajo. Mientras que, mientras que de la región ectodérmica, del paladar primitivo, específicamente del techo del estomodeo, se genera otra evaginación, pero que ya no crece de forma caudal, sino crece de forma craneal, para arriba. Entonces, ¿y qué forma? Forma una estructura denominada bolsa de Rathke, ¿ya? Ahora, estas estructuras como que van a, una en su descenso y otra en su ascenso, van a terminar llegando a donde se sitúa, ¿no? Que es básicamente en este caso el hueso de esfenoides en desarrollo en la silla turca, y va a originar a, en el caso de la bolsa de Rathke, a la pars distalis, a la pars tuberalis, a la pars intermedia, y en el caso del neuroectodermo, al infundíbulo y a la pars nervosa. Pero, acá hay otra diferencia, es de que básicamente cuando la bolsa de Rathke migra, de alguna u otra forma pierde contacto con la bucofaringe primitiva, mientras que la proyección del neuroectodermo no pierde contacto, o sea, se mantiene unida, se mantiene conectada, ¿ya? Esa es otra diferencia cuando nosotros hablamos de este origen embriológico dual. Ahora, cuando nosotros vemos también justamente esta migración de, de esta bolsa de Rathke, podemos encontrar también otras patologías, bueno, importancia clínica, ¿no? Un poquito, porque estas células pueden moverse a lugares donde no deberían moverse, quedarse en lugares donde no deberían quedarse y generar algo que conocemos como craniofaringiomas, ¿ya? Que son tumores benignos en realidad. Son básicamente, pueden ser de dos tipos, papilosos o de adamantio. Los de adamantio me parece que son frecuentes en niños y los papilosos en adultos, pero eso ya es otro tema, ¿no? Que también resalta al tema que estamos viendo. Bueno, entonces, una vez dicho esto, ya vamos a poder hablar un poquito más de lo que es la pars distalis. La pars distalis, básicamente, se va a componer de estos tipos de células. Células cromófobas y células cromófilas, que reciben ese nombre debido a que dentro de estas células nosotros podemos encontrar vesículas de secreción. Si estas vesículas de secreción están cargadas, porque son células productoras de hormonas en este caso, básicamente se pueden teñir con colorante. En el caso de las cromófilas, pero las cromófobas no se tiñen o se tiñen poco. Ahora, ambos grupos celulares, si se dan cuenta, corresponden en un 50-50%, pero hay otras células en realidad que no se toman mucha atención, que son las células folículo estrelladas, que ya la vamos a ver, ¿no? Pero en fin. Ahora, rasgos generales. La pars distalis básicamente compone el 75% de la masa de la glándula pituitaria, ¿ya? Y bueno, en esta siguiente imagen vamos a ver que se van a agrupar
vamos a poner esto acá, que se van a agrupar en cordones. Se dan cuenta como que se agrupan en cordones. Esta es otra coloración, esto no es hemotoxilina eosina obviamente, pero se acumulan en cordones o en grupos, en nidos, en islotes, y básicamente acá podemos apreciar un poquito más sus formas, ¿no? Son células epiteliales cúbicas, algunas son poligonales, pero la característica principal es que son productoras de hormonas. Y estas hormonas se almacenan en estos gránulos secretores que les estaba mencionando, y eso permite que se puedan colorear. Las cromófobas, se cree que algunas son cromófilas, o sea, que han sido cromófilas sin gránulos de secreción. Entonces, de alguna u otra forma, están ahí, ¿no? Y bueno, como les decía, hay un tipo de célula que no es secretor, que son las células folículo estrelladas y corresponde al 10% de estas células de esta región. Ahora, este tipo de células folículo estrelladas, vamos a escribirlo acá. Mm, Cuidado con el micro, porfa. Este tipo de células folículo, bueno, no me dejo. Ya, folículo estrelladas, básicamente tiene características como lo son sus numerosas prolongaciones que van a contactar entre ellas. Y se unen mediante uniones intercelulares que son desmosomas, que son uniones comunicantes que vieron en biología celular. Y algunas literaturas mencionan de que tienen función, otras literaturas dicen de que no, pero básicamente en las literaturas que dicen de que sí tienen una función, es básicamente una secreción parácrina entre ellas para inhibir la síntesis hormonal de la pars distalis. Algunas mencionan de que del 100%, entre comillas, de las células folículo estrelladas, un 20% de ellas, un 20% de las células folículo estrelladas, expresan un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, básicamente dándoles como que un rol más de célula presentadora de antígenos, similar al de una célula dendrítica, ¿no? Entonces, por eso les decía de que en realidad no solamente ya no solo hablamos de un sistema endocrino y un sistema nervioso, sino también ya hablamos de un sistema inmunológico. Entonces, es un sistema complejo en realidad, que es bastante interesante, pero no se ha dilucidado mucho en la actualidad, así que no vamos a meternos mucho por ahí. Pero bueno, cuando hablamos de las células acidófilas, tenemos dos tipos de células, que son las somatotrofas y las lactotrofas. Ahora, para acordarse de las células o de las hormonas que producen, hay mnemotecnias. Puse una mnemotecnia más adelante, pero si se dan cuenta, lo que primero tienen que tener en cuenta es no me deja apretar el lápiz, pero bueno, es el porcentaje, ¿ya? Es el porcentaje. Las acidófilas son más, o sea, no sé si se escucha, pero son más. Las acidófilas son más. ¿Por qué digo yo? Porque contribuyen al 40% en cantidad celular, y si se dan cuenta, S de somatotrofas, L de lactotrofas. Las acidófilas son más. Mientras que en las basófilas, pues tenemos a un 10%, pero a pesar de tener menor cantidad, tienen mayor tipo celular, por así decirlo, porque son tres: tirotrofas, gonodotrofas y corticotrofas. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, a células basófilas, ¿no? Y en realidad también lo que hemos estado viendo, lo hemos estado hablando, ¿no? Como que se reúnen en cordones, en islotes, y están rodeados de capilares fenestrados, ¿ya? Ojo, capilares fenestrados. Ahora, yo les he dicho que cada una de estas células va a secretar una hormona. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a verlo después de ver justamente cómo estos capilares fenestrados tienen importancia aquí. Porque cuando nosotros hablamos de los capilares fenestrados ubicados en la pars distalis, porque ahorita estamos en la pars distalis, recordemos, vamos a hablar del plexo capilar secundario, ¿ya? Plexo capilar secundario. Pero Joshua, si hay un plexo capilar secundario, ¿es porque hay un plexo capilar primario? Sí, hay un plexo capilar primario, que es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva para poder ya de una vez entrar al tema de lo que es
las hormonas, ¿ya? Bueno, este es otro tipo de tinción. Podemos ver acá también a las células basófilas, células acidófilas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que hasta ahí esté quedando claro o no hayan mayores dudas, pero en fin. Otra cosa más que me gustaría compartirles es de que característicamente las células acidófilas son redondeadas y más pequeñas que las basófilas y eh, en realidad creo que eso es lo más fundamental que podrían preguntarles, creo yo. Bueno, las acidófilas se tiñen un poco más con eosina, las basófilas con hematoxilina, lo cual les brinda la coloración que ustedes pueden ver cuando ven preparados con hematoxilina de eosina. En la tricrómica de Mallory, por ejemplo, las acidófilas se tiñen de rojo y las basófilas de azul, ¿no? Pero bueno. Ahora, para conocer la importancia... Uy, se saltó. Pasó con Bueno, para conocer la importancia de estas glándulas, nosotros vamos a tener que hablar un poquito acerca de los plexos, ¿no? Me parece que se borró una diapositiva. Acá está, ya. De los plexos. Cuando hablamos de plexo o de la irrigación de esta glándula, vamos a hablar de un sistema un poquito complejo, no es tan complejo, pero hablamos de unas arterias hipofisiarias superiores y arterias hipofisiarias inferiores. Las arterias hipofisiarias superiores van a originarse de la arteria carótida interna. En el ROS mencionan además de que se puede originar de la arteria comunicante posterior del polígono de Willis, pero me parece que todas las literaturas igual coinciden que en la arteria hipofisaria inferior también se origina exclusivamente de la arteria carótida interna, a diferencia de la arteria hipofisaria superior, que también podría ser originada de la arteria comunicante posterior. Entonces, estos dos grupos de arterias, en general, independientemente de si sí o si no con la arteria comunicante posterior, se van a originar de la arteria carótida interna. La arteria hipoficiaria superior derecha e izquierda van a irrigar exactamente a la zona de la eminencia media, si se dan cuenta, y el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo, parte del infundíbulo, y las arterias hipoficiarias inferiores, derecha e izquierda, más que nada a la zona de la neurohipófisis. Y va a darnos unas ramas, en realidad, al tallo hipoficiario. Pero bueno, si se dan cuenta, a nivel del infundíbulo, las arterias hipoficiarias superiores van a formar a un plexo capilar, a un primer plexo capilar, que es el plexo capilar primario. Estos capilares van a converger y van a formar vénulas y pequeños vasos, que van a conducirse, por así decirlo, van a dirigirse hacia la pars distalis, que es donde sufren otra ramificación y generan lo que les mencionaba, que es el plexo capilar secundario. Que es el plexo capilar secundario. En la diapositiva anterior, no sé si se dieron, no sé si recuerdan que les dije de que cuando hablamos de los capilares fenestrados que se ubican en la pars distalis, es el plexo capilar secundario. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos decir de que la pars distalis, la irrigación de la pars distalis, proviene principalmente de la zona infundibular, porque es de donde surge pues, el plexo capilar primario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ello va a permitir que las hormonas hipotalámicas, originadas de los núcleos hipotalámicos, viajen del infundíbulo directamente hacia la zona de la pars distalis, hacia la zona donde estamos viendo todas estas células, células acidófilas y células basófilas, para evitar que estas hormonas se pierdan o se diluyan en sangre debido a su vida media, ¿no? Y por ello puedan ejercer sus funciones como células productoras de hormonas. Entonces, una vez ya habiendo explicado este, este panorama de irrigación, ya podemos seguir con las hormonas, ¿no? Vamos a borrar esto de acá, porque si no nos va a interrumpir, ¿no? Entonces, tenemos a
a este cuadro mágico de acá. Entonces, a manera de resumen, nosotros tenemos células acidófilas de dos tipos. Las acidófilas son más somatotrofas y lactotropas. Y las basófilas, las corticotropas, las gonadotropas y las tirotropas. Pero Joshua, tú me dijiste que cada una de ellas pues tiene un producto de secreción, ¿no? Y esto se resume en este pequeño cuadro, de hecho en BioRender, pero ya vamos a ver cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Voy a quitarme esto más bien. Bueno, iniciamos con la primera célula, que son las células somatotrofas. Y las células somatotrofas, pues básicamente son células acidófilas, como lo hemos estado viendo, ¿no? Voy a quitar esto acá. Las células somatotrofas van a recibir un estímulo por parte del hipotálamo. ¿Cuál es ese estímulo? La GHRH, o la hormona liberadora de somatotrofina, o hormona liberadora de hormona de crecimiento. Ahora, exactamente lo que nosotros vamos a hacer en este eje es algo interesante, porque como tal, la hormona de crecimiento no es la encargada de generar las acciones directas, sino la célula acidófila va a secretar a la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento va a estimular a nivel hepático a los hepatocitos para generar una molécula que se conoce como factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, me parece que anteriormente llamada somatomidina C. Ahora, este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 es el encargado prácticamente pues de generar todas las acciones, bueno, no todas, pero sí gran parte de las acciones que se le concierne a la hormona de crecimiento. Que dicho sea de paso, tiene una liberación pulsátil y básicamente se va a dar en picos. Se da unos 4 o 8 picos durante actividades cotidianas como por ejemplo el ejercicio, actividades que también generen estrés físico, también traumatismos o hasta inclusive actividades en las cuales hayan desórdenes metabólico infecto enérgicos, como lo es en el caso de la sepsis. Sin embargo, el pico de mayor liberación se va a producir por la noche, ¿no? Que es una hora post sueño profundo. Tiene otros estímulos también, como por ejemplo el ayuno. El ayuno o la hipoglicemia también estimula la generación de hormona de crecimiento. Pero bueno, siguiendo el camino del factor de crecimiento similar al tipo de la insulina, básicamente, muy aparte de generar las acciones de la hormona de crecimiento, es el que nosotros vamos a sensar en sangre, porque la hormona de crecimiento tiene un nivel circulante indetectable prácticamente debido a su vida media, y el factor de crecimiento similar a la insulina es el que tiene la capacidad laboratorial para nosotros decirnos cómo se está comportando la hormona de crecimiento. Entonces, porque de alguna u otra forma esta molécula se encuentra unida a proteínas denominadas binding proteins, proteínas de unión, entre las cuales podemos encontrar varios tipos, ¿no? Que la más importante es la binding protein tipo 3, pero que, en fin, a fin de cuentas, este factor lo que hace básicamente es, en niños, estimular el crecimiento de los huesos largos, a la altura de donde de las placas epifisiarias. Muy aparte, la hormona de crecimiento tiene otros tipos de acciones, como por ejemplo el estímulo de la lipólisis y la generación de ácidos grasos libres, para la utilización de ello, a diferencia de la glucosa, ¿no? Para reservar la glucosa a tejidos importantes como lo es en el cerebro, otros tejidos que necesitan o requieran esa cantidad de energía. Tiene un efecto además antagonista sobre la insulina, es una hormona contrarreguladora de ella, y su estímulo principal, como les mencioné, la liberación de la hormona liberadora de somatotrofina, y su inhibición principal se va a dar en base a la somatostatina, ¿ya? Que es secretada también a nivel hipotalámico. Ahora, nosotros tenemos manifestaciones clínicas en lo que concierne a este tipo de células. No sé si, me parece que hubo un caso en nuestro país, no sé si lo habrán visto, bueno, que es básicamente en niños, lo que va a producir es gigantismo, ¿no? Es gigantismo debido a que ellos todavía tienen estas placas epifisiarias activas. Entonces, como que puede haber ese crecimiento óseo, esas alturas desproporcionales. En cambio, en adultos, nosotros ya no, bueno,
En niños y en adolescentes todavía se puede llegar, podemos hablar de gigantismo, pero en adultos ya no hay estas placas epifisiarias activas. Y al no haber placas epifisiarias activas, pues básicamente genera otra manifestación, que es la acromegalia. Acroextremidades, megalia grande, y es básicamente cuando la acción de esta hormona pues va a generar, no sé si se dan cuenta, a nivel de los cartílagos de la oreja y de la nariz, el agrandamiento del mismo, a nivel de la mandíbula, podemos encontrar una mandíbula prominente, a nivel de la frente, de los cigomáticos, miren cómo crece. Entonces, no sé si se dan cuenta que de alguna u otra forma la fascia característica acromegálica es así, es como si fuera un crecimiento anormal, desproporcionado de las facciones. Entonces, algo para acordarse del fenotipo del acromegálico es, no sé si han visto la serie de Shrek, de Shrek, el ogro verde, disculpen la pronunciación, pero básicamente el ogro, ¿cómo tiene sus manos? O sea, sus manos son anchas, sus dedos son gordos, entonces es un crecimiento brutal de tejido, ¿no? Muy aparte también hay obviamente manifestaciones endocrinológicas, justamente con la contrarregulación con la insulina, pero eso ya es algo que pueden ver en otro curso, ¿no? Lo importante es básicamente entender solamente lo que les he mencionado ahorita. Pero ya bueno, en fin. La siguiente célula que vamos a ver son las lactotropas. Las células lactotropas, también llamadas células mamotropas, es la otra cantidad celular un poquito más reducida. Algunas literaturas dicen que es un 15-30%. Me parece que Ross se queda en 15%, pero son acidófilas, al fin y al cabo. Entonces, estas células, también llamadas mamotropas, van a generarme una hormona, que es la prolactina, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de prolactina, nosotros como que generalmente lo asociamos a lo que es la producción de leche, lo cual no está mal, pero tampoco es que sea lo más directo o lo más conciso. O sea, ya lo vamos a ver acá en este eje. Cuando nosotros hablamos de estas células, hay que primero entender de que cuando la mujer pasa por el embarazo, va a llegar más o menos a una cantidad desproporcionada, un 70% de células de lactotropas, cuando veamos la hipófisis de esa señora, y va a aumentar los niveles de prolactina hasta 10 veces más fácilmente. Entonces, pero lo primero que hace cuando la mujer está pues en el periodo del embarazo, la placenta empieza a secretar una gran cantidad de hormonas, entre ellas el estrógeno. Entonces, estrógeno, progesterona, la placenta. Y lo que hace pues básicamente es hacer de que la función principal de la prolactina pues sea preparar a la glándula mamaria en el embarazo, más no la producción de leche, porque la producción de leche se va a ver inhibida justamente por esa cantidad anormal, exagerada de estrógeno y de progesterona cuando está la placenta. Entonces, va a pasar lo contrario cuando la mujer dé a luz y la lactancia pueda ser iniciada, porque la lactancia no va a iniciar hasta el periodo posparto, cuando caen los niveles de estrógeno, y ahí recién la prolactina pues, puede inducir y mantener la producción, ¿no? Pero cuando, cuando está haciendo esa acción o ejerciendo esa función, va a reducir también, a su vez, la función reproductora de la mujer y el deseo sexual, porque va a inhibir otro eje hipotalámico, que es con respecto a las gonadotrofinas, inhibiendo a la hormona liberadora de gonadotrofinas, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, a diferencia de las otras células, porque con las otras células vamos a ver que como que el hipotálamo manda señales para activar a las células. En este caso, no se va a mandar como que una señal que active, sino una señal más respectivamente que inhiba, que es la dopamina. La dopamina básicamente va a inhibir la secreción de, de estas células producto de un receptor, que son los receptores D2, ¿ya? Pero obviamente también se puede estimular su producción mediante situaciones que generen estrés, mediante hasta las comidas pueden generar que se produzca prolactina, los estrógenos mismos,
algunos opiáceos, pero algo interesante es que, bueno, en las literaturas nos mencionan de que puede haber una hormona liberadora de prolactina. Ross me parece que la menciona que no menciona que haya una hormona liberadora de prolactina. Me parece que el Geneser sí, pero lo que sí nos mencionan una gran variedad de literaturas a nivel de histología es de que la hormona liberadora de tirotropina tiene cierto estímulo sobre las células lactotropas para la generación de prolactina. Entonces, es por ello además de que en patologías como el hipotiroidismo primario, ¿no? En el hipotiroidismo primario hay una hiperprolactinemia, ¿ya? Pero bueno. Ahora, con respecto en realidad también con la prolactina nosotros podemos hablar de los prolactinomas, ¿no? Los prolactinomas que es de importancia clínica y básicamente van a generar manifestaciones en este eje justamente con la relación que tienen que ver con el factor de liberación de gonadotrofinas y en hombres puede generar, tanto en hombres como mujeres, puede generar infertilidad, que en realidad es reversible, pero bueno, es ya otro tema. Ahora, pasando a las gonadotrofinas, que ya son células basófilas, pues básicamente van a ser estimuladas por el factor liberador de gonadotrofinas. No sé si se han dado cuenta, pero el hipotálamo solamente manda como que hormonas liberadoras de gonadotrofinas, etcétera, etcétera. Tienen el mismo nombre de las células. Pero en fin. Ahora, estas van a tener diversas funciones, ¿ya? Porque estas células basófilas van a tener funciones a nivel de las mujeres, funciones a nivel de los hombres. Pero también porque las células basófilas, si bien es cierto, la GnRH tiene una liberación pulsátil, lo van a ver en el curso de fisiología, las células basófilas también liberan de forma pulsátil, pero ya no solamente una molécula, sino dos, que son la FSH y la LH. FSH, hormona estimulante de folículos, y la LH, hormona luteinizante. Y además podemos hacer también distinciones, ¿no? Por ejemplo, en las niñas hay más sensibilidad a la FSH y en las mujeres que ya se van acercando al periodo ovulatorio, bueno, las niñas que se van acercando al periodo ovulatorio y ya posterior a iniciar su periodo ovulatorio, tienen más sensibilidad a la LH, pero eso ya es otro tema que pueden ahondarlo en en el curso de fisiología. Pero que en general, ya para términos prácticos de nosotros, pues básicamente en las mujeres, lo que hace la hormona luteinizante es generar pues al cuerpo lúteo y en los hombres actúa a nivel de las células de Leydig, las células intersticiales de Leydig ubicadas en el testículo para la producción de hormonas androgénicas, ¿no? Mientras que la FSH, hormona folículo estimulante, en mujeres, el desarrollo de los folículos, la foliculogénesis, y en hombres actúa en las células de Sertoli para estimular qué cosa, la aromatización de estrógeno a partir de andrógenos, ¿no? Y además en la producción de proteínas transportadoras de andrógenos. Ahora, la secreción de las gonadotrofinas va a estar inhibida justamente por retroalimentación negativo, por feedback negativo, por estrógenos e inhibinas que van a ser generados tantos por los ovarios de las mujeres como por las células de Sertoli en los hombres. Por eso en el gráfico pues nos mencionan a la inhibina como un puntito rojo. Ahora, finalmente tenemos a las tirotropinas, que son células basófilas, otra vez. Y pues básicamente no hay mucho que decir con las células tirotrofinas, porque en realidad creo que ya se sabe de que, bueno, muy aparte de que su cantidad celular es escasa, más o menos un 5%, son responsables de la regulación de las hormonas tiroideas y, bueno, va a determinar en gran parte el tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Y por eso podemos ver alteraciones en el tamaño cuando hay alteraciones justamente en el eje. Ahora, va a ser estimulado por la hormona liberadora de tirotrofinas, o TRH, y va a ser inhibido por retroalimentación negativa justamente por el producto de este eje, que es la triiodotironina T3 y T4-tiroxina, que son las hormonas producto de este eje. Ahora, ¿qué otra cosa también lo puede inhibir? Pues también se ha visto que lo puede inhibir la somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides, ¿ya? Pero, bueno, ¿qué patología podemos relacionar justamente con lo que estamos viendo con las tirotropinas? Pues las raras hipoplasias congénitas de la hipófisis, en la cual nosotros podemos ver un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Que es básicamente cuando no se producen las acciones de estas hormonas y hay un bajo metabolismo basal, un bajo metabolismo celular, por ende baja temperatura, ondulación mental, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Pasando a la siguiente célula, que son las corticotrofinas, y a las últimas, para ya terminar con este engorro de fisiología. Pues básicamente las corticotrofinas, histológicamente, eh, constituyen el 20% de la población celular de la adenohipófisis y pues básicamente se sintetiza a partir, o la ACTH, que es el producto, se sintetiza a partir de una molécula precursora, que es la propiomelacortina. ¿Ya? Y de la propiomelacortina en realidad también sale otro engorro fisiológico con otras moléculas, pero básicamente lo que podemos hablar en resumidas cuentas es que su pico máximo es en la mañana y va a estimular la producción de esteroides. ¿En dónde? En las zonas fascicular y reticular de la glándula suprarrenal, ¿ya? Muy aparte de ello, también está involucrada en la pigmentación cutánea y en la lipólisis, ¿ya? Y en el estímulo de este eje, nosotros vamos a ver en realidad que que esta hormona liberadora de corticotrofina va a estar situada muy cercanamente a otra hormona, que es la hormona antidiurética, ¿no? Que va a ser secretada por un núcleo del hipotálamo. Y producto de ello se dice que la ADH, es hormona antidiurética, al igual que en la angiotensina 2 en realidad, va a potenciar el efecto activador de la hormona liberadora de corticotrofina al momento de estimular a la célula basófila corticotrofina para producir, perdón, corticotropina, ¿no? Pero, en fin, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, acá tenemos en este caso una patología relacionada que es la enfermedad de Cushing, en la cual nosotros vamos a encontrar un adenoma secretor, ¿no? Un adenoma secretor de ACTH hipoficiario. Y pues básicamente va a haber un aumento del cortisol provocado por la zona fascicular, que es lo que hemos visto en el eje, y va a generar pues manifestaciones como lo es obesidad, atrofia muscular, osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que es importante ver un poco de todo, ¿no? De fisiología, porque, ¿sabe? Con embriología hemos visto craniofaringiomas, por ejemplo. Con fisiología hemos visto Cushing, hemos visto gigantismo, acromegalia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo les he dicho que hay como que una mnemotecnia para la adenohipófisis. O bueno, para la secreción de las hormonas de las adenohipófisis. Si es que no se acuerdan de qué célula produce qué hormona, ¿no? Que es básicamente peak on acid. Peak on acid. Y si se dan cuenta, el cerdito es rosadito. Entonces, bueno, no sé si se dan cuenta que los ácidos fólicos son no rosaditos, pero en fin, peak de prolactina y GHG de hormona de crecimiento son secretados por los acidófilos, peak on acid. Mientras que para las otras producciones, pues tenemos a B-flat, que es los basófilos secretan FCH, LH, ACTH, TSH. ¿Ya? Entonces, esa es como que una pequeña mnemotecnia para para acordarse más o menos de quién es secretado por quién, ¿no? Recordemos que la prolactina se secreta de las lactotropas, momotropas, GH somatotropas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo a lo largo de toda la exposición. Ahora, pasamos a la siguiente pars, que es la pars intermedia. Y ya encontramos ya una gran diferencia. En esta lámina lo que podemos ver en realidad es un poco de la pars distalis, acá por aquí abajo, agrupadas en cordones celulares, pars intermedia y un poco de la pars nervosa. Es decir, de aquí para acá es adenopófisis, de aquí para acá es neuropófisis. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en la pars intermedia? Porque en la pars intermedia, que en realidad en humanos adultos es un tejido rudimentario, porque como tal nosotros podemos encontrar pars intermedia en la vida fetal y un poco en la vida postnatal temprana, por así decirlo. Nosotros vamos a encontrar de que estos rezagos, que son estos de acá, que son folículos, que son en realidad rezagos de la bolsa de Rathke, o se cree ello, que básicamente pues son folículos que tienen un coloide que no tienen una utilidad, por así decirlo. O sea, no se ha visto una utilidad fisiológica en ellas. O sea, se dice de que estos folículos tienen, no sé si dan cuenta, células
basófilas, débilmente basófilas, que pues contienen gránulos secretores, sí, pero como tal, en adultos se ha demostrado que tienen muy poca relevancia fisiológica por la cantidad mínima que produce, porque en la vida fetal sí tiene una importancia, o sea, en la vida fetal sí tiene una importancia porque estas células secretan el factor estimulante de los melanocitos, ¿no? La MSH, que en realidad tiene tres subunidades, MSH alfa, beta y gamma, pero que al menos en el humano fetal solamente se ha detectado la MSH alfa. Entonces, después ya, conforme la persona va creciendo, esta zona va involucionando y pues básicamente aparecen estos folículos dispersos, rezagos de la bolsa de Rathke. No hay más que decir con respecto a la parte intermedia, que más allá de que estos folículos se encuentran en esta zona. Entonces, nótese la diferencia aquí, ¿no? O sea, yo les dije de que la pars nervosa es básicamente tejido nervioso, es un tejido de almacén, mientras que aquí si se dan cuenta en la pars distalis, esto es con vatocinitina, si se dan cuenta es un poco más celular, ¿no? O sea, se ven los cordones celulares, se ven los capilares fenestrados y en la zona intermedia, aquí hay folículos, folículos, folículos derivados de la bolsa de Rathke. Entonces ya, pasando finalmente ya a la parte final de la exposición, nosotros tenemos a la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis nosotros nos vamos a componer de tres elementos histológicos, ¿ya? Bueno, esto es una pequeña imagen para recordar todo lo que hemos estado viendo y vamos acá a ver a los componentes histológicos. Tenemos como primer componente histológico importante a los pituicitos. Los pituicitos no son más que células gliales, parecidas a los astrocitos, y por ende tienen a su PGF, ¿no? Que es proteína fibrilar glial. Muy aparte de ello, si se dan cuenta, tienen un núcleo redondado y oval, y no hay mucho más que decir de ellos. O sea, no es que tengan una función secretora, no es que, no es que haya más truco con los pituicitos, más que simplemente son células gliales, nada más, enteramente. Otra cosa que tenemos son los axones mielínicos, ¿no? Yo les dije que hay tres componentes histológicos. El primer componente histológico son los pituicitos. El segundo componente histológico son los axones mielínicos, que básicamente tienen ubicados a sus somas. O sea, recuerden que los axones es como que ya parte final de una neurona, y sus somas, que es el núcleo, se encuentra ubicado en el hipotálamo, justamente en estos núcleos, en los núcleos supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo, pero los axones mielínicos que pues se encuentran recorriendo toda la neurohipófisis, formando tractos también, pues básicamente tienen dos características diferenciales, a diferencia de otros tipos de tejidos, de que uno, no terminan en un destino común, por así decirlo, es decir, no terminan en otra neurona o no terminan en una célula diana, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en la placa de movimiento, en la placa neural, donde hay neurona, 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 músculo. Aquí no se va a dar ello, sino es como que va a terminar en una región muy cercana, muy próxima a los capilares fenestrados que se encuentran ubicados ahí, que son, dicho sea de paso, el tercer elemento histológico de la neurohipófisis. Entonces, hemos hablado de tres componentes histológicos: pituicitos, axones amielínicos, ojo, amielínicos, no mielinizados, amielínicos, y el tercero, que son los capilares fenestrados que se originan de las arterias hipofisiarias inferiores, porque recordemos que la neurohipófisis es irrigada principalmente por las arterias hipofisiarias inferiores, ¿ya? Ahora, otra característica de estos axones amielínicos es que poseen vesículas de secreción en toda su extensión, ¿ya? Y bueno, otra característica de la neurohipófisis es la presencia de estas dilataciones axonales, que son los cuerpos de Herring. Y en los cuerpos de Herring nosotros vamos a encontrar básicamente el almacén de las hormonas que se producen en estos núcleos, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico de los
del hipotálamo con las neuronas que puedan encontrarse ahí. Ahora, tanto la ADH como la oxitocina van a ser producidas, ambas en realidad, tanto por el núcleo paraventricular como por el núcleo supraóptico. Pero se ha visto que en el núcleo supraóptico las neuronas sintetizan con mucha más cantidad, mucha más fuerza la ADH, por eso probablemente en algunas literaturas solamente les mencionan que se sintetiza en el núcleo supraóptico. Ambos núcleos tienen neuronas que los pueden producir, sí, pero con mayor fuerza, por así decirlo, por mayor cantidad, en el núcleo supraóptico se genera más ADH, mientras que en el núcleo paraventricular se genera más oxitocina. Ahora, estas hormonas no van a venir solas, vienen en conjunto con otra molécula que se denomina neuroficina. En el caso de la oxitocina, nosotros encontramos o la encontramos anclada con la neuroficina 1, y en el caso de, perdón, en el caso de la ADH nosotros tenemos, claro, sí, claro, en la ADH tenemos a la neuroficina 2 y en la oxitocina tenemos anclada a la neuroficina 1. O sea, simplemente es como que una molécula que se encuentra pegada a estas hormonas. Y es en los cuerpos de Herring donde se almacenan estas hormonas, que básicamente son dilataciones axonales con velículas de secreción, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las funciones de estas hormonas, que en realidad creo que ya está, ¿no? Está de más de decir, la hormona antidiurética previene la diuresis mediante un mecanismo no tan complicado que tiene que ver o incluye con las acopurinas tipo 2 a nivel renal. Y obviamente con otras funciones, recordemos que pues es inhibido por el alcohol y por eso cuando uno se emborracha empieza pues a todo ese trajín de orinar a cada rato, ¿no? Pero en fin. Y con respecto a la oxitocina, pues tenemos acciones directas como las contracciones uterinas, inclusive cuando el trabajo de parto se complica se puede poner oxitocina. También tiene que ver con la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria y también se asocia a, pues básicamente, actividades del sistema nervioso central en lo que tenga que ver con el orgasmo. Entonces, por eso se dice hormona de felicidad oxitocina, ¿no? Y por eso acá mencionan la particularidad de parejas sexuales. Bueno, eso ha sido todo. Tengo unas preguntas. Si gustan, pues pueden prender su micrófono y responderlas. Si no, en todo caso, pues vamos trabajándolas, ¿no? Durante un análisis histológico de la adenohipófisis se identifican diversos tipos celulares mediante tinciones inmunohistoquímicas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones asocia correctamente el tipo celular, su tinción convencional y su principal producto de secreción? No sé si alguien quiere aprender su micrófono. Bueno, yo no puedo ver el chat, así que no sé si están hablando en el chat. Pero bueno, voy a esperar unos 10 segundos, creo. Si nadie prende su micrófono, pues no, no hay problema y ya como que nosotros, como que ya lo vemos nosotros. Bueno, no sé si alguien habló de chat. Sería la primera. Claro, ¿no? Muy bien, sería la primera. Entonces, recordemos que tenemos varias mnemotecnias, ¿no? Para ello. Las células, en este caso, la mejor opción, como bien dijo su compañera, es la primera. Cuando hablamos de células somatotropas, recordemos, ya también como forma de resumen, representan alrededor del 50% de las células de la hipófisis, y por ende, en realidad, algo que me olvidé mencionarles es que cuando nosotros tenemos una alteración de poca secreción, o sea, con el hipopituitarismo, que es una condición clínica en la cual la producción de todas las hormonas adenohipoficiarias caen, la primera hormona que cae es justamente la hormona del crecimiento. Justamente por ese dato histológico, porque al ser la célula con mayor cantidad en la glándula, si es que yo tengo un desorden que hace de que las células empiecen o dejen de producir hormonas, sobre todo pasa esto posterior a radioterapia. O sea, hay múltiples causas para hablar de panhipopituitarismo, que es la condición donde todas las hormonas de la adenohipófisis caen, cuando me refiero ya no se producen. Generalmente una de ellas, aparte de razones malignas, es decir, relacionadas a cáncer,
También tenemos radioterapia, cirugía, etcétera, etcétera. Básicamente la hormona que cae más rápido es la hormona del crecimiento, ¿ya? Justamente porque son las que en mayor proporción se encuentran a nivel celular. Pero bueno, ya respondiendo a la pregunta, pues básicamente los gránulos de las células somatotrofas pues son fuertemente afines a la eosina, ¿no? A la eosina que es un colorante ácido, por lo que se tiñen de un color rosado y pues son acidófilas. ¿Y su función principal cuál es? La hormona del crecimiento. Ahora, ¿por qué las otras opciones no son? Células lactotrofas, basófilas, prolactina, ¿tiene que ver? No, ¿no? Como que las células lactotrofas no, no tienen nada que ver. Entonces, no, ¿no? Las células tirotrofas, pues cromófobas, recuerden que las cromófobas son aquellas que no se tiñen, por descarte no es. Lo mismo con la última alternativa, cromófobas no tienen nada absolutamente que ver. Las acidófilas son más, por eso les decía acá no nada que ver, ¿no? Lactotrofas, somatotrofas, ambas son acidófilas, prolactina sí tiene que ver, pero las basófilas no son claramente lactotrofas y las células corticotropas, pues acidófilas no son, son basófilas. Ahora, la segunda pregunta es, la neurohipófisis tiene una estructura histológica y un mecanismo de secreción marcadamente diferente a las de los adenohipófisis. ¿Cuál es una característica fisiológica o anatómica correcta de la neurohipófisis? Vamos a dar también un pequeño tiempito. Chan, 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 chan. ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga ideal que Almacena responde la primera hormonas. pregunta. Sí, ahí está. Almacena hormonas en los cuerpos de Herring, que son dilataciones, ¿no? Recordemos que la neurohipófisis o hipófisis posterior no produce hormonas, sino es un sitio de almacenamiento y liberación, ¿no? Es un tejido nervioso y pues básicamente pues ya hemos visto que las hormonas producidas, que es la oxitocina y la vasopresina, las que se almacenan en estos cuerpos de Herring, son producidos por pues neuronas magnocelulares llamadas así por su tamaño magno de grande, neuronas magnocelulares que se sitúan en el núcleo supraóptico y paraventricular. Ahora, para esto también hay una mnemotecnia, que es sapo, supraóptico con ADH, paraventricular con oxitocina. Pero bueno, siguiente pregunta. Aunque lo demás, bueno, lo demás creo que ya está claro, ¿no? O sea, la neurohipófisis no deriva embriológicamente del techo ectodérmico del estomodeo, deriva del neuroectodermo, recuerden, del infundíbulo que va, desciende, baja y se mantiene conectado al tejido nervioso. No tiene nada que ver con el techo ectodérmico del estomodeo, que es básicamente ahí te está diciendo o te está hablando de adenohipófisis. Recuerda que la adenohipófisis, pues, se origina de la bolsa de Rathke, que es básicamente una evaginación del techo del estomodeo. Pero acá estamos hablando de qué cosa, de la neurohipófisis. Y bueno, las otras alternativas no sintetiza, ya lo mencioné, y mucho menos los pituicitos, que no tienen absolutamente nada que ver. Y obviamente ahí no encontramos células cromófobas y cromófilas, ¿no? Que eso lo encontramos en la adenohipófisis. Un pequeño caso clínico. Un paciente varón de 34 años acude a consulta refiriendo cefalea progresiva, alteraciones visuales, disfunción eréctil. Los estudios de laboratorio revelan niveles séricos de prolactina críticamente elevados y una masa celular en la resonancia magnética. Desde la perspectiva histofisiológica, ¿cuál es el mecanismo subyacente más probable? Ya pasamos a la última pregunta también. Bueno, si amiguita confiable no está, Hola, la última. ¿es la tercera? Ujú. Ujú. La tercera, una proliferación clonal de células acidófilas lactótrofas, ¿no? Básicamente, este caso nos describe un cuadro clásico de
de un macroprolactinoma. O sea, es un adenoma, es un adenoma productor de prolactina, ¿no? Pero me parece que se los mencioné de forma muy breve en la exposición. Pero bueno, o sea, los valores están muy por encima de lo inusual. Y si se dan cuenta que hay un término, ¿no? Ya que estamos acá, es hemianopsia bitemporal. La hemianopsia bitemporal, ya aprovechando que acá estamos con las diapositivas, no sé si se han dado cuenta, pero esta glándula tiene una relación muy cercana con el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? El quiasma óptico es básicamente, son fibras entrecruzadas, porque cuando ustedes vean la parte visual, van a ver que nosotros tenemos fibras nerviosas que dirigen lo que nosotros vemos de afuera, que son fibras temporales y fibras nasales. Esas fibras temporales y esas fibras nasales se entrecruzan en alguna parte del cráneo y al entrecruzarse, pues como que generan que tú puedas ver, por así decirlo, todo tu campo visual, ¿no? Que es campo visual temporal, que es el campo visual de los costados, y el campo visual nasal, que es, como dice su nombre, nasal. Solamente que cuando hablamos de quiasma óptico, esos campos como que se entrecruzan y el temporal pasa como que en dirección nasal y el nasal pasa en dirección temporal. Un poco medio engorroso, ¿ya? No se los voy a negar, es engorroso, pero cuando existe justamente estas tumoraciones, básicamente comprimen el quiasma. Y al comprimir el quiasma, o sea, porque el tumor crece y el tumor crece hacia arriba, entonces se sale de la silla turca y comprime el quiasma óptico que se encuentra justo por encima, si se dan cuenta, y genera esa alteración, ¿no? Que es la hemianopsia bitemporal, que es básicamente cuando no se ve los costados. Pero bueno, eso ya lo van a ver más adelante, me imagino. Mm, Pero bueno. Y finalmente, pues, bueno, lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tropas no tiene nada que ver con prolactina. Y ya, bueno, acá podemos ya una pregunta más histológica. Primero, ¿cuál es, qué parte corresponde a la adenohipófisis y cuál es la neurohipófisis de esta imagen? Y si alguien podría darme, no sé, mm, características histológicas en general de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. Bueno, la parte de abajo es adenohipófisis, la parte de arriba es neurohipófisis. Neurohipófisis siempre va a ser más pálido, ¿ya? Siempre va a ser más pálido. Solamente hay o sea, perdón, solamente hay proyecciones neuronales. O sea, no hay cuerpos neuronales. Entonces, es básicamente nada. Básicamente nada. O sea, es como que por eso es pálido. Mientras que la adenohipófisis sí contiene grupos celulares, contiene cuerpos celulares, contiene núcleos, contiene vesículas de secreción, etcétera, etcétera. Y pues además se acumulan en cordones, como lo hemos mencionado, tiene capilares fenestrados, ojo, son capilares fenestrados los que se encuentran en la adenohipófisis. Y pues básicamente se va a distinguir estas partecitas de acá, ¿no? Ahora, no sé si alguien quiera decirme de abajo hacia arriba qué partes vemos de la glándula y qué estructura es esta. Bueno, de abajo hacia arriba nosotros tenemos pars distalis, se observan los grupos celulares, pars intermedia, producto de que nosotros podemos hacer el diagnóstico de pars intermedia porque nosotros vemos estos folículos, ¿ya? Que son rezagos de la bolsa de Rathke y pars nervosa. Es una coloración más pálida, no sé si se dan cuenta. Pero bueno, eso sería todo. Bueno, estas no son todas las referencias, pero me olvidé colocar las otras dos. Pero también se utilizó el libro de Junqueira para la elaboración de estas diapositivas. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay dudas.
reclamos, sugerencias, pero espero que se haya entendido de la mejor forma posible. Muchas gracias, Joshua, de verdad por tu ponencia. Igualmente, chicos, como muy bien ya dijo, si tienen igualmente cualquier consulta, cualquier duda, pueden activar su micrófono, pueden escribirlo por el chat, no hay ningún problema. Y bueno, antes de acabar, Joshua, no sé si podrías capaz prender tu cámara brevemente, si no puedes, está bien, para tomar una foto de evidencia final. Uy, no, me tienes en un apuro muy grande. Si no se puede, no hay problema igual. Con que reaccionen, chicos, igual a todos los inscritos, no hay ningún problema, por fin. Ahorita voy a pasar el post-test y ahorita mientras... Ya, sí, muy bien, reaccionen, chicos, reaccionen, reaccionen. Ya. Y bueno, Joshua, como última cosita, justo los chicos también le están diciendo en el chat, no sé si podría hacernos una palabra clave para lo que sería la realización de su post-test y parte de lista final. Eh, no me carga el chat, ¿me podrías repetir qué me pidieron? O sea, una palabra clave para lo Ah, que ya. es el post-test. Mm, Pituicito. Ya, ya chicos, ya escucharon la palabra clave, igual la voy a repetir 3 veces. Pituicito, pituicito, pituicito. Rellenen por favor lo que sería el post-test, hacerles recordar que es importante para sus criterios de certificación. E igualmente, nuevamente agradecerte, Joshua, por tu disponibilidad. La ponencia igual muy interesante. Me imagino que los chicos se habrán ido con un aprendizaje muy importante y nada, de verdad, muchas gracias a todos a todos los asistentes y gracias a ti nuevamente, Joshua. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, chicos, Pitecito, idealmente no la escriban en el chat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, chicos, Pitecitos es con C, por favor. Y no lo escriban en el chat, hombre. Igual no hay problema, con que se entienda de que quisieron decir eso, lo vamos a considerar.